Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Tamara Martínez Martín, vuestra tutora del máster de Supply Chain de Lean Manufacturing y Disponibilidad del Producto, y vamos a dar hoy un webinar acerca de los orígenes y pilares del Lean. Espero que os guste y que os parezca interesante el tema. Bueno, vamos a esperar un poquito a ver si se acaba de unir algún compañero. Buenas tardes, Keila. Ahora ya me imagino que, como siempre, que esto es lo mejor, que cada uno somos de una punta diferente del mundo y así entre todos pues nos vamos enriqueciendo con los comentarios y con las experiencias de cada uno. Muy bien, Florencio comenta que desde México, veo por aquí otra compañera de Venezuela, Colombia. Qué bien, fantástico. Yo aquí desde Madrid, desde España. Chile, genial. Tenemos un poco de todos los países, muy bien. Bueno, pues vamos a ir comenzando. Vale. Entonces, primero vamos a decir un poco lo que es el concepto, porque digo, vale, un webinar de Lean Manufacturing, pero primero, para a lo mejor alguno que no suene mucho, vamos a ver la definición, ¿no? ¿Qué es el Lean Manufacturing? Pues bueno, se suele definir como la producción ajustada o esbelta. Dependiendo, es verdad, del autor o del tipo de industria, pues se le dan algunas definiciones diferentes, pues como puede ser la fabricación o producción ajustada, que es lo que hemos dicho arriba, o también producción ágil, esbelta, sin grasa. Al final es como eficiencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta filosofía? Pues es crear al final un método de trabajo que esté centrado en las personas, donde el factor humano sea muy importante y que trate de eliminar cualquier tipo de despilfarro posible. Entonces, para ello, se utilizan una serie de herramientas que tienen su origen en Japón, pues Jidoka, Funka, Kanban, Kaizen, SMED, 5S. Bueno, pues estas cosas que acabo ahora de citar son como las más conocidas, las más relevantes. Entonces, el Lean Manufacturing al final es una búsqueda continua de mejorar procesos continuamente. Entonces, para ello se hace pues eliminando, como hemos dicho ahora, cualquier tipo de despilfarro o de acciones que no aportan ningún tipo de valor añadido al producto y que por tanto van a ser despilfarros y que solamente aportan gastos al cliente que no está dispuesto a asumir. ¿Vale? Entonces, bueno, como podéis ver aquí en el gráfico que os he puesto, pues al final el Lean Manufacturing es tener las cosas precisas en el lugar preciso, en el momento adecuado y en la cantidad adecuada. Y sin embargo, pues eso, que no haya desperdicios para crear valor. Entonces, bueno, como esta especie de jeroglífico define muy bien lo que, un resumen, ¿no?, de lo que podría ser el Lean Manufacturing, así a modo introducción. Vale, entonces, bueno, como os he comentado, en esta nueva filosofía pues hay una importancia muy grande de lo que es la participación de todos los trabajadores de la empresa, en las labores también de mantenimiento de equipos, de la inspección de calidad. Al final, cualquier tarea que ellos mismos pues, puedan prever mejor que nadie, que ninguna otra persona, porque lo pueden verificar y lo pueden comprobar de primera mano, ¿no?, porque lo hacen ellos mismos. Entonces, el Lean se centra en lo que es el modelo pool. ¿Eso qué es? Pues que la demanda del cliente es la que regula el flujo de material y la obtención del producto terminado. Por tanto, una reducción en el stock en cada etapa de fabricación. Bueno, pues esta idea novedosa de lo que es regular la fabricación da lugar a lo que es el just in time, que es tener todo lo preciso en la cantidad adecuada, no hacer más de lo que te pide el cliente, ¿vale? Porque de esta manera, ya lo veremos ahora más adelante, pero te quitas inventario, con lo cual coste de almacenaje y demás, ¿vale? Entonces, aquí os he puesto un poco para que podáis en una tabla ver lo que era el sistema de producción tradicional, lo que se lleva haciendo siempre, y el sistema de producción Lean, que es el que estamos explicando y en el que nos vamos a centrar, ¿no? Aquí podemos ver un poco las diferencias. Entonces, el sistema de producción en el tradicional, en el de toda la vida, pues son lotes grandes. Sin embargo, en el Lean pues ya son lotes más reducidos, más pequeños. En el tradicional, pues la fabricación es poco flexible, ahora la fabricación sí que es flexible. Antes había stock grandes, ahora el stock pues son muy reducidos, igual que los lotes. Los operarios antes estaban especializados y ahora es muy importante operarios polivalentes, que todos sepan hacer de todo. Antes el enfoque era push de la fabricación, ahora es el enfoque pull, que es el just in time, tener todo en el momento adecuado y preciso. Antes era un control de la calidad de los productos ya acabados, ahora es un control continuo de la calidad, se va haciendo continuamente ese proceso, no solamente cuando están terminados. Y por último, antes el mantenimiento, que se le hacía todo,
a los equipos de las máquinas era correctivo, es decir, cuando ya estaba roto lo arreglaba. Sin embargo, ahora el Lean Manufacturing busca hacer mantenimientos de equipos y máquinas preventivos antes de que se produzca el error, ya ser capaces de preverlo, arreglarlo, solucionarlo, y con lo cual que no llega a producirse el error, que es lo interesante, ¿no? Para al final eficientar. Bueno, de momento todo bien, vais entendiendo todo, un poco las diferencias, todo bien, ¿no? Vale, pues seguimos. Vamos a hablar un poco de los antecedentes históricos. ¿De dónde viene esto del Lean? Bueno, pues al final la metodología de Lean Manufacturing proviene del Toyota Production System, que lo más seguro es que esto sí que os suene. Entonces, este se centra en los orígenes en, bueno, algunos autores como son Eli Whitney, Frederick Taylor, Henry Ford, que es de los más conocidos. Y entonces, al final, en 1793, he puesto aquí como para destacar, ¿no? Eli Whitney inventó una máquina para desgranar el algodón. Sin embargo, la mayor aportación que hizo para la industria en Estados Unidos pues fue la implementación de la cadena de montaje en la producción de mosquetes, que es un concepto clave que décadas más tarde pues utilizó, por ejemplo, Henry Ford, ¿vale? Que es más conocido pues por el sector automovilístico, lo más seguro es que os suene por eso. Vale, entonces, a principios del siglo XX, cabe destacar la revolución taylorista, que está propagada pues, por Frederick Taylor, que al final hace una estandarización de las operaciones y eliminar el máximo tiempo y movimientos entre lo que son todos los puestos de trabajo. Hay niveles mayores de eficacia y de productividad. Entonces surgió el Fordismo y tras el crack de 1929, al final, pues bueno, por una elevada sobreproducción que llevaba pasando durante muchos años. Entonces ya se caracteriza pues, por la combinación de la división del trabajo y productos estandarizados y en grandes series. Al final todo va evolucionando, no es cíclico como todo. Entonces, después de esto, pues a partir de la Segunda Guerra Mundial, se extendió la producción en masa y se necesitaba algún tipo de innovación. Entonces aquí es donde aparece el toyotismo en 1949, con dos ingenieros de la empresa japonesa Toyota, que es donde trabajaban, que se llaman Taichi Ono y Shigeo Shingo. Estos dos son considerados como los padres, por así decirlo, de esta filosofía del Lean Manufacturing. Entonces, ellos se dieron cuenta de que el principal problema pues era lo de los despilfarros que os he comentado, que me da aportar valor, se producían también en la cadena de fabricación muchos despilfarros, desperdicios. Entonces introdujeron nuevos conceptos y le otorgaron importancia a aspectos pues como, por ejemplo, la motivación de los empleados, que antes eso casi no se le hacía caso, la diversificación de los productos, el tiempo mínimo de cambio de herramientas, la reducción de stocks. Y bueno, pues la suma de todo ello dio lugar a lo que se llama pues, el Toyota Production System, que os he dicho antes. Esto fue un poco como los orígenes. Entonces, este modelo toyotista se podría sintetizar o resumir en estos puntos, ¿no? Pues la relación con los proveedores se enfoca en la transparencia, la participación de los empleados, como os he dicho, el factor humano es muy importante, la incorporación del famoso just in time, la eliminación de cualquier tipo de despilfarro y lograr la calidad total. Al final, ¿esto qué es? Pues bueno, detectar y eliminar los defectos lo antes posible, no esperar a que ya se hayan producido. Vale, entonces ya a principios de la década de los 90, ya nos vamos acercando, a día de hoy se publica la obra La máquina que cambió el mundo. Entonces, bueno, esta obra la hicieron unos autores que eran unos investigadores del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que eran conocidos como Womack, Jones y Rose. Entonces, en este libro es donde aparece por primera vez lo que es el concepto del Lean Manufacturing, que os he puesto aquí una imagen de lo que es la portada del libro, así que se podría decir que los pinitos, por así decirlo, o el pionero donde aparece por primera vez el concepto, es en este libro, pues de hace unos 30 años aproximadamente. Vale, entonces luego aquí ya podéis ver en este cronograma un poco más detallado todo lo que acabamos de ver, ¿vale? Esto podría ser un resumen de todo lo que os acabo de comentar ahora, como veis, desde 1850 hasta el día de hoy. Pues un poco de Eli Whitney, lo que se comenta Frederick Taylor, bueno, todos los autores Henry Ford, las guerras mundiales, el Toyota Production System, y cómo en los años 90 aparece por primera vez el Lean Manufacturing, como veis aquí antes del 2000. ¿Vale? Esto sería como un modo resumen de todo lo que acabamos de comentar. Vale, pues vamos a seguir. ¿Cómo sería la estructura de este método, ¿no? ¿Cómo sería la estructura del Lean? Bueno, pues el sistema Lean al final supone un alto grado de compromiso por toda la parte de dirección de organización. O sea, es decir, los altos directivos tienen que estar igual de implicados que el técnico o que el operario. Eso es muy importante. Entonces, al final es un cambio de cultura en toda la compañía, en toda la organización. Entonces, bueno, se basa principalmente en lo que es la eliminación de cualquier tipo de desperdicio. Entonces, la manera más sencilla
de poder visualizar pues, el esquema de Lean Manufacturing es mediante la casa del sistema de producción Toyota. Entonces, esta estructura al final es como el de una casa de verdad, ¿no? Que los pilares y las bases tienen que estar muy asentadas, porque al final, si no, los pilares o las columnas tienen que ser también muy fuertes y robustas para poder tratar, por así decirlo, el tejado, ¿no? Entonces, bueno, por eso ahora vamos a ver un ejemplo de la casa Toyota, os los voy a enseñar para que lo podáis ver bien, qué sería la base, cuáles serían los cimientos, ¿vale? Para que siempre de forma gráfica se ve todo mejor. Entonces, esta estructura tiene 3 niveles, ¿no? El primer nivel estará formado por el techo, empezamos por la parte de arriba, que es donde se encuentran los objetivos a los que pretendemos llegar. Que esto sería la excelencia de las operaciones. Y esto, bueno, pues es a través de menores tiempos de entrega, motivación de los empleados, unos costes más bajos, un aumento de la calidad, mejorar y conservar los equipos, que no haya errores. Bueno, un segundo nivel serían las 2 columnas que soportan todo el sistema. Y entonces, pues esto sería el JIDOKA, que al final el empleado tiene el poder y la responsabilidad de detectar un fallo a tiempo y dispone de herramientas necesarias pues, para poder solucionarlo. Luego, el Just in Time, que ya os lo he nombrado antes, ¿no? ¿Qué es? Pues es una de las herramientas más reconocidas. Entonces, ¿qué implica fabricar el artículo necesario en el momento adecuado? ¿No? En las cantidades exactas. Luego, el tercer nivel, pues estaría constituido por el Kaizen, que es mejora continua. Al final es un cambio para mejorar, que esto implica, por supuesto, un cambio de actitud de todas las personas, porque tiene que ser el cambio constante, a mejor. Luego, también en este nivel encontraremos el Junka, que es otra de las técnicas Lean, que significa la nivelación de la producción en función de la demanda de los clientes. Eso lo vamos viendo y amoldando, ¿no? Dependiendo de las necesidades. Y luego, procesos estandarizados y estables, es decir, no solamente vale con hacer un cambio, sino que sí que estandarizarlo para que este cambio perdure a lo largo del tiempo. Como punto estrella, como os he dicho desde el principio, es el factor humano. Entonces, es el factor clave en esta metodología Lean, porque al final hace falta pues, es un compromiso por parte de todos, tanto directivos como de operarios, y obviamente la motivación y la formación del personal dirigidos por un líder y no por un jefe. Que esto es muy diferente, la figura del jefe tradicional al líder. En este caso del Lean Manufacturing se centra en que haya buenos líderes. Entonces, bueno, pues todos estos elementos de la casa que hemos estado comentando, pues al final se han construido gracias a lo que es la aplicación de una serie de técnicas, que hay unas herramientas de diagnóstico, que son el Value Stream Mapping, unas herramientas operativas, que serían pues, las 5S, SMED, Kanban, TPM, estas son todo técnicas de Lean, y unas herramientas de seguimiento, que son los KPIs y la gestión visual, que estos son como de acompañamiento, ¿no? Para ir viendo un poco las técnicas y se van cumpliendo. Entonces ya aquí podemos ver la famosa casa Toyota. Entonces, bueno, pues como veis, arriba del todo el tejado, ¿no? Todo lo que está sustentando es el propio Lean Manufacturing, que es el objetivo al que vamos a llegar. La excelencia de operaciones, donde está la motivación de los empleados, todo lo que es la parte del factor humano. Las columnas que lo sustentan, ¿cuáles son las 2 columnas? JIDOKA, mejora continua, y el Just in Time, producir la cantidad exacta en el momento adecuado. Por abajo ya vamos viendo las diferentes técnicas Lean que se utilizan para ello, Kaizen y Junkan, bueno, estandarizar los procesos, factor humano, que eso es indispensable tanto arriba abajo por todas partes, es lo más importante. Y luego ya abajo pues veis las herramientas de diagnóstico, las operativas, de seguimiento, bueno, para ver que se va cumpliendo todo. Con lo cual es igual de importante mantener la base, que las columnas también sean robustas para al final llegar al tejado, que sería el objetivo, que es conseguir hacer un buen Lean Manufacturing e implementarlo en una compañía. Vale, entonces vamos a ver ahora los principios de este sistema. Bueno, pues ¿cuáles serían? Inculcar la nueva filosofía de la mejora continua y, por tanto, empleados que reflexionan continuamente sobre qué pueden mejorar de lo que es su puesto de trabajo. Una figura de líder de grupo, dándole formación y que ésta a su vez se lo pueda enseñar y transmitir a sus compañeros, promover operarios polivalentes que sean capaces de realizar diferentes tareas, detectar y eliminar tareas y funciones innecesarias en la producción, relación con proveedores que sea bastante cercana y transparente. Al final es muy importante que haya un flujo continuo por las 2 partes de información y que haya apoyo. Utilizar un sistema pool, como os he comentado ya, pues para evitar grandes stocks y sobre todo lograr el gran objetivo de Lean, que es 0 defectos. Entonces, como ya hemos dicho antes, el Lean tiene que aportar un valor añadido y no crear un despilfarro. Entonces, ¿qué es esto de un valor añadido?
Bueno, pues valor añadido son operaciones que son necesarias e imprescindibles para transformar la materia prima en producto acabado, pasando al final pues, por todos los niveles de elaboración. Entonces, se trata de operaciones que suponen un coste, pues una mano de obra, utilización de maquinaria, de tiempo, de espacio, por los que el cliente al final pues, está dispuesto a pagar, pero sin ellas no podríamos obtener lo que es el producto deseado con las especificaciones necesarias. El contrario, que es un despilfarro, aunque a todos lo más seguro es que no suene, ¿no? Es bastante cotidiano, pues son todas las operaciones o situaciones que al final suponen un coste superior por las que al final el cliente no está dispuesto a pagar, porque no le sirve para nada, no aporta nada nuevo al producto. Entonces, esto basándonos en esta nueva filosofía Lean que estamos comentando, hacer aumentar los beneficios manteniendo siempre lo que es el precio del mercado del producto. Entonces sería como esta formulita, ¿no? Los beneficios podría ser el precio del mercado menos el coste de producción. Entonces, ¿cuáles serían los 3 pasos a seguir para ganar esta guerra al despilfarro, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, son un poco como de sentido común, ¿no? ¿Cuál sería el primer paso? Pues buscar, ¿no? A lo largo de toda la cadena de producción, cuáles de las operaciones efectuadas son las que aportan valor añadido y cuáles podrían evitar, ¿vale? Separándolos en esos 2 bloques. ¿Cuál sería el segundo paso? Pues bueno, una vez que están localizadas las operaciones que suponen un despilfarro, hay que actuar sobre ellas, utilizando la técnica Lean que más se ajuste en cada caso. Y luego, el tercer caso sería, tras la aplicación de las técnicas, ¿no? Hay que llevarse a cabo, como os he comentado antes, la estandarización del nuevo proceso. Porque de esta manera, y una vez que se convierte en hábito o en rutina, ya no volveremos a lo de antes y continuamente se irá haciendo una mejora continua y se irá todo, pues, al final mejorando poco a poco y sobre todo manteniéndose en el tiempo, no que volvamos otra vez a lo que se hacía antes del sistema tradicional. Entonces es muy proceso estandarizar, muy, muy importante estandarizar. Vale, entonces ahora ya hemos visto qué es un despilfarro, cuáles serían los pasos a seguir y ahora los tipos. Hay varios tipos de despilfarro. Entonces, bueno, despilfarro por sobreproducción. Bueno, pues sería fabricar por encima de lo requerido por el cliente, dando lugar pues, a material que al final no se va a utilizar. ¿Qué podríamos hacer desde el punto de vista del Lean para solucionar este problema? Pues aplicar el sistema pool, hacer una nivelación de la producción, operaciones estandarizadas, utilizar la técnica SMED, que es disminuir el tiempo de preparación de máquinas. Bueno, a ver, ¿y qué más despilfarros se os ocurre que pueda haber? Como aquí os he dicho sobre producción, pero ¿cuál tipo de despilfarro más se os ocurre que pueda haber en una empresa? De material y de tiempo, muy bien. Puede haber, correcto, despilfarros de materiales y de tiempo, de exceso en movimientos, de recursos, muy bien. Perfecto, algunos de estos son los que vamos a comentar ahora. De personal, muy bien. Mirad, pues otro que me habéis dicho, otro despilfarro serían los tiempos de espera. Entonces, estos son tiempos perdidos y retrasos tanto de las máquinas como del personal, que al final da lugar pues, a operarios parados o con excesiva carga de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista del Lean para solucionar este problema? Pues aplicar la técnica SMED para reducir el cambio de materiales, empleados multidisciplinares, es decir, polivalentes que hagan un poco de todo, o utilizar células en forma de U para la fabricación. Entonces, contestando a una de vuestras preguntas, que justamente antes de que yo dijera lo de los tipos de despilfarros, había preguntado Paula que a qué se refiere la técnica Lean, qué tipo de técnicas, ¿no? Pues bueno, el Lean Manufacturing es una serie de técnicas que os las he comentado al principio como un poco las más importantes o relevantes, que una de ellas sería, la primera que se utiliza casi siempre cuando se va a implantar el Lean, son las 5 S, ¿vale? Entonces, las 5 S al final lo que hacen es un poco esto, limpiar, ordenar, desechar, luego estandarizar y convertirse en hábito, para que al menos todo el sitio de trabajo esté lo más limpio y organizado posible, que eso es muy importante. Y luego, a partir de ahí, surgen otras técnicas cada vez más avanzadas, que puede ser SMED, que es el cambio rápido de herramientas que estamos comentando aquí, Jidoka, que está relacionado con el tema del control total de la calidad, Junka para nivelar la producción, Kanban, que son con tarjetas, o sea, al final todas estas técnicas provienen también de su origen es japonés y cada una de ellas se enfoca
pues en eliminar estos tipos de despilfarros que estamos viendo. Y por así decirlo, desde la más sencilla, que sería las 5 S, hasta la más complicada, que sería Kanban a través de tarjetas. Pues eso, hay una evolución. Entonces, para implantar el Lean hay empresas que únicamente se quedan en un nivel básico y a lo mejor aplican 3 técnicas, y hay otras empresas pues que a lo mejor aplican 7, 8, las pueden aplicar todas. Tardarán más tiempo, pero obviamente lo óptimo sería intentar llegar a aplicar todas las técnicas. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir. Entonces, ya hemos hablado de por tiempos de espera. Bueno, pues otro tipo de despilfarro será por exceso de existencia o inventario. Entonces, sería acumulación de material innecesario, el cual no es demandado por el cliente y tampoco se va a utilizar de una manera inmediata. Entonces, igual que siempre, ¿cuáles serían las acciones Lean para solucionar este despilfarro? Pues nivelar la producción mediante la técnica Junca, utilizar la distribución en células de fabricación, como hemos dicho para la anterior, en forma de U, o la aplicación del just-in-time. Otro despilfarro por defectos. Bueno, pues los defectos a la hora de producir al final obviamente no generan ningún tipo de valor y se traducen en desperdicios de manos de obra. Hay que atender reclamaciones, reparar. Bueno, entonces, ¿qué acciones Lean para solucionar? Pues implantación de sistemas anti-error, Pokayoques. No sé si este concepto, que es bastante gracioso, lo habéis escuchado alguna vez, proviene también de Japón. Y un ejemplo que os he puesto aquí a la derecha, lo veis simplemente aquí, como aquí en los enchufes, y ya básicamente te dicen en qué clavijas se van a poner de una forma o de otra, o en diferentes piezas que se van a unir, pues es difícil equivocarse, ¿no? Porque las que no se pongan ahí se desechan. Al final las técnicas estas Pokayoques es para evitar errores. Se suelen llamar sistemas antitontos, se utilizan también mucho en la industria farmacéutica y lo que te hace al final pues es eso, intentar que haya 0 defectos. Correcto, sí, a prueba de errores. Vale, entonces, bueno, vamos a seguir. Otro tipo de despilfarro sería, bueno, pues por movimientos innecesarios y transporte, que también lo habéis antes mencionado vosotros. Pues al final son movimientos de materiales innecesarios que resultan de prever los diferentes recorridos para que sean eficientes. Entonces, el transporte influye directamente en lo que son pues gastos de combustible, de personal, de equipos. Entonces, ¿qué acciones Lean podríamos hacer? Entonces, pues aplicación de las técnicas de las 5 S o empleados polivalentes, que pues viene bien para todo, una reorganización de las instalaciones, pues para mayor facilidad en lo que son los movimientos de los trabajadores, ¿no? Vale, entonces, los pilares, ya hemos visto la estructura, ¿no? Pues ahora vamos a hablar de lo que son los pilares del Lean Manufacturing, ¿no? El primero de ellos sería Kaizen. Bueno, pues ¿qué es Kaizen? Pues es todo proceso, herramienta o al final el procedimiento que puede evolucionar de una manera paulatina a lo largo del tiempo, ¿no? Poco a poco. Se desecha lo que es la posibilidad de que algo funcione tan bien que no pueda ser mejorado o optimizado. Entonces, bueno, también proviene de Japón, como todo en esta filosofía, y ves aquí que Kai significa cambio, Zen mejor, y entonces esto da un poco al nombre de mejora continua Kaizen, ¿no? De la unión de las 2 sílabas de la palabra. Entonces, a finales del siglo XIX surge en Estados Unidos esto de la mejora continua, al final como una doctrina basada en lo que son las sugerencias de los trabajadores. Entonces, en Japón ya se empezaba a implementar y tomar importancia del concepto de calidad, porque, por tanto, cuando llegó la mejora continua al país oriental, pues unificaron ambos conceptos y ahí es donde nació el famoso Kaizen. Entonces, para la implantación del proceso de mejora continua, las actividades desarrolladas de una organización, pues normalmente se aplica el ciclo PDCA, que os lo he puesto aquí, que por las siglas significa Plan, Do, Check, Act, que lo dice el autor Deming, ¿no? Y como podéis ver aquí, pues sería primero la primera fase planear, luego hacer lo que hemos planificado, verificar lo que has hecho y por último, pues tomar acción, ¿sabes? Hacer mejoras o tomas de decisiones. Entonces, vamos a explicar un poco más en detalle lo que sería cada una de las etapas. Bueno, plan, en esta etapa primera se identifican las posibilidades, ¿no? El alcance, los objetivos de las mejoras, se selecciona personal responsable de lo que es la actuación de mejora para elaborar cada documentación que se necesite. Do, se implantan las acciones de mejora y se renueva lo que es la monitorización una vez que las acciones sean correctivas y ya estén integradas en lo que es el proceso, ¿no? Check se centra en la confirmación y en el análisis de los resultados.
También revisa indicadores para, al final, el responsable de la mejora y comprueba la eficiencia de lo que son las soluciones adoptadas. Y la última etapa, que es ACT, pues sería modificar los hábitos del personal que al final forman el proceso mejorado. De esta manera, pues evitas, ¿no?, que el problema solucionado pues vuelva a repetirse otra vez. Bueno, antes de pasar al siguiente pilar, que sería el control total de la calidad, preguntaba Paula, una compañera vuestra, que se refería antes a incluir el toque humano. El toque humano, como os he comentado antes, es muy importante. Una de las claves de éxito es el tema de participación de todos los empleados. Por eso, incluir el toque humano, o sea, dar importancia al recurso humano, que la empresa al final es la clave para todo, con lo cual le empiezan a dar valor al tema de motivación de los empleados y que cuenten las sugerencias y las opiniones de todos ellos para hacer que la compañía mejore, operarios polivalentes, que todos sepan hacer de todo, que sepan las tareas de todos para que también lo puedan hacer y vayan rotando los puestos. Con lo cual, esto es lo de incluir el toque humano, no darle importancia a lo que es el factor humano. ¿Vale? Bueno, espero que así lo hayas entendido. Bueno, pues vamos a seguir con el segundo pilar, ¿vale? Que es el control total de la calidad. Entonces, no solo se basa en asegurar la eficacia, sino también en obtener la eficiencia. Entonces, no implica reconocer solo y retirar los defectos, sino evitar que lleguen a producirse, lo que ya os he comentado antes, que intentan hacer mantenimientos preventivos y no correctivos, para arreglar el problema antes de que llegue a pasar, ¿no? Se intentan anticipar. Es el famoso modelo TQM, se llama así. Vale, ¿y cuál sería el tercer pilar del Lean? El Just in Time. Bueno, pues al final tiene una idea principal muy clara, que es no hacer nada si nadie lo pide. Es decir, si la planta no produce ninguna pieza, hasta que ésta no tenga asegurado un destino final, un cliente. Hasta que el cliente no pide 3 piezas, no se empiezan a fabricar 3 piezas, porque tener stock innecesario, pues como os he comentado, derivan costes de almacenaje y otras cosas. Entonces, este concepto de Just in Time, pues fue creado por el ingeniero japonés Taiichi Ohno. Se traduce como justo a tiempo, es una necesidad de entregar al cliente el producto adecuado en lo que es la cantidad exacta y en el momento oportuno. No se produce nada hasta que no sea necesario. Reducción del stock al mínimo, o sea, va a haber el stock que el cliente final ya me ha pedido antes. Y luego la producción just in time da lugar a una reducción de despilfarros y al final pues se ahorra. Hay un ahorro económico evidente. Con lo cual, ¿cuáles son los diferentes tipos de ahorros derivados de aplicar el just in time? A ver si se os ocurre alguno. Vamos a hablar así de 4 o 5 los más importantes, pero antes de explicarlos, a ver si se os ocurre alguno. Ahorros de hacer el just in time, es decir, de producir únicamente lo que el cliente ya te ha pedido, habiendo un stock mínimo. Yo aquí os he puesto los más comunes, pero bueno, pues es probable que se os ocurran otros también a vosotros. Exacto, el coste de almacenamiento que hemos estado comentando, el ahorro de tiempo. Muy bien, bueno, pues vamos a comentarlos. Entonces, había un ahorro por eliminación de las colas a lo que es la entrada de cada operación productiva. Muy bien, de coste de producción, la obsolescencia, genial, muy bien. Bueno, pues en este caso el Just in Time se basa en el sistema pool, ¿no? Como os estoy comentando todo el rato. Entonces, con lo que el tiempo de cada operación y lo que es entrada y salida de material a cada una de ellas irá únicamente guiado por la demanda. Luego, otro tipo de ahorro sería el de reducción de costes logísticos. Y esto es una optimización de lo que son estos medios que se requieren a lo largo pues, de toda la cadena. Luego, habría un ahorro por evitar la obsolescencia del producto final, como acaba de decir vuestra compañera Flor. Pues al final, debido a que no existen grandes lotes de productos, pues y a la espera de encontrar un cliente final, hay una probabilidad de que este producto pues, quede obsoleto antes de su venta. Luego, un ahorro por reducción de un coste de almacenaje, pues al reducir el máximo de stock, los costes al final del almacenaje y de la conservación de materiales pues se reducen también. Vale, entonces ahora vamos a hablar de lo que es el lead time, que a lo mejor os suena el concepto y lo habéis escuchado alguna vez. Bueno, pues el lead time se ha de tener en cuenta, pues al final, que todo material elaborado requiere un periodo de fabricación. Por lo tanto, la fábrica precisará de un tiempo desde que el cliente final informa de la necesidad del producto hasta que dicho producto llega a él. Este tiempo es el lead time, es decir, desde que el cliente dice yo necesito 3 tornillos hasta que los 3 tornillos le llegan al cliente, pues todo este periodo que pasa sería el lead time. Os he puesto aquí un dibujito para que también lo entendáis un poco mejor así, cómo sería
el gráfico, ¿no? O el proceso desde el principio hasta el final, pero que así de una forma sencilla es lo que os acabo de decir. Vale, pregunta aquí una compañera vuestra, Eli, ¿a qué te refieres con los recursos lógicos? ¿A qué te refieres? Perdona, no sé ahora mismo de qué estás diciendo los recursos lógicos. Acabamos de comentar los diferentes tipos de despilfarros, el lead time. No sé ahora mismo a qué te refieres, bueno, si no lo comentas luego con lo de los recursos lógicos, no sé muy bien a qué te estás refiriendo. Bueno, vamos a continuar. Bueno, pues al final hay dos tipos de sistemas productivos, ¿no? Pues hay un sistema que es bastante... ¿Os suena el sistema contrapedido, contra stock o algo de esto? ¿Lo habéis escuchado alguna vez en vuestra vida laboral? ¿O lo habéis utilizado en el día a día? ¿Os suena algo de esto, de los diferentes tipos de sistemas productivos? Vale. Bueno, pues a ver, al final, un poco el concepto lo dice, ¿no? ¿Cuáles serían los sistemas productivos contra pedido? Bueno, pues este sistema al final se da cuando el tiempo de flujo es menor que el plazo de entrega marcado por el cliente. Entonces, esto sería el caso, por ejemplo, de la elaboración o de la fabricación de productos para los que el cliente está dispuesto a esperar a su elaboración, sin que al final, por este motivo, se vea afectada la calidad del producto y tampoco la satisfacción del receptor. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay una serie de determinados de productos o de materiales, ¿no? Al final de necesidades que tiene el cliente que no necesita y no va a esperar por ello. O sea, va a esperar bastante tiempo porque es una cosa muy específica y que el coste de producirlo es bastante elevado. Entonces, por eso os he puesto aquí un ejemplo de un avión o de cualquier vehículo ferroviario, un tren, un avión. Al final son unos costes y unas especificaciones que dependen mucho de la necesidad de cada cliente y lo tienen que hacer específico para eso. No es que sea una producción en masa de todos igual. Entonces, esto sería un sistema productivo contrapedido. Es decir, hasta que no me piden un avión, no lo fabrico, porque no tendría ningún tipo de sentido. No es una cosa fácil para almacenar, por ejemplo, y obviamente habría muchos costes derivados y te lo tiene que pedir el cliente con unas especificaciones y unos detalles concretos, ¿vale? Entonces, luego, ¿cuál sería el otro ejemplo que sería contra stock? Bueno, pues el sistema contra stock es un poco todo lo contrario. Tiene lugar cuando el plazo de entrega marcado por el cliente es menor que el tiempo de flujo. Entonces, en este caso, se inicia la fabricación con antelación a la recepción del pedido. O si no, de lo contrario, la satisfacción del cliente se verá afectada negativamente debido a un plazo de entrega excesivo. Entonces, un ejemplo que aquí os he puesto muy cotidiano del día a día, pues sería, por ejemplo, la producción de barras de pan, porque supone un proceso de preparación lo suficientemente elevado como para que el cliente exija un plazo de entrega menor. Es decir, la barra de pan al final tarda en hacerla toda la noche, 6-7 horas, tú vas a por una barra de pan y eso sí que es producción en masa, que no lo hacen específicamente para ti, y entonces no vas a estar esperando 6 o 7 horas, tú vas y la quieres al momento. Entonces, bueno, decir más y más ejemplos que se os ocurran de los dos tipos de sistemas, de sistema contra pedido y contra stock. Aparte de estos dos que os he dicho, ¿cuál más os ocurre para que se os queden mejor los conceptos? Y así mejor entre todos, pues aportamos más ejemplos así cotidianos y lo entendéis mejor. Os ha quedado bien claro, ¿no? Lo que es la diferencia de cada uno. Vale, ya estáis comentando que contra pedido un tractor, muy bien. Y cualquier tipo de comida contra stock, sí. Coches, exacto, cualquier tema de que sea coste o de vehículos, muy bien, sería contrapedido, correcto. Automóviles de lujo, exacto, que son con más especificaciones, pero bueno, en general, sí, algunos para fines específicos o que tengan productos personalizados.
zapatillas realizadas a mano. Claro, esto sería contra stock, algunas que son más caras, ¿no? Que el precio es elevado, pero tú la puedes personalizar, con lo cual obviamente como es con unas especificaciones determinadas, pues correcto, ahí sería contrapedido. Porque el cliente está dispuesto a esperar elaboraciones. Es un poco el punto. Esto que os he puesto en negrita es muy importante. Contrapedido, cuando el cliente sí que está dispuesto a esperar. Pues está dispuesto a esperar pues, por un coche, como habéis comentado, de lujo, por un avión, por unas zapatillas personalizadas con tus iniciales, por ejemplo, pero no por una barra de pan, por un tornillo o por una aguja. Muy bien, exacto. Muebles específicos de marca. Muy bien. Fantástico. Pues nada, con esto ya terminaríamos la presentación. Muchísimas gracias a todos. Espero que se os hayan quedado los conceptos bien de lo que es el Lean Manufacturing y sobre todo que os apetezca más pues, conocer más en detalle, ¿no? Lo que son todo el tema del Lean, de esta filosofía. Ya como os he dicho en todo, aquí en este webinar no hemos tocado el tema de lo que son las técnicas, solamente os las he puesto un poco por encima, os las he nombrado en varias ocasiones, pero luego ya sí que nos podríamos profundizar o hacer otro webinar de esto que fuera exclusivamente de lo que son las técnicas Lean y ya hablar de cada una de ellas en profundidad, pues qué son las 5 S's y centrarnos en eso, que os he dicho antes un poco por encima, o qué sería Jidoka o Ihunka, Kanban, que bueno, os he explicado un poco lo que es cada una, pero no hemos entrado en detalle, porque esto era un poco para que supieres lo que era el Lean Manufacturing, el concepto, ¿no? De dónde viene, los pilares, la estructura, ¿no? Para que sepáis un poco en líneas generales de lo que es el mundo del Lean. Vale, entonces ahora estáis comentando aquí que, por ejemplo, que otro contrapedido podría ser un neumático especial, exacto. Un neumático normal y corriente podría ser una producción en masa, siempre que es algo general y que no sea específico, está bien ponerlo contra stock, porque al final es producción en masa. Y contrapedido, correcto, es siempre cualquier tipo de producto que sea especializado o que tenga un coste muy alto de elaboración. Nada, muchísimas gracias a todos vosotros. Espero que os haya resultado interesante, como os he dicho, que os haya gustado y sobre todo que os quedéis con ganas de saber más, que eso será bueno y que os ha picado un poco el gusanillo y que os apetece saber más del tema. Nada, muchas gracias a todos vosotros y cualquier duda o cualquier cosa que queréis conocer, pues ya sabéis. Sí, luego los vídeos que estáis preguntando alguno, no os preocupéis porque sí que los comparten, los ponen en YouTube y aparte sí que los comparten también como material complementario y demás. Así que sí, cualquier cosa que queráis repasar de la presentación, de lo que hemos estado comentando, de alguna slide en concreto, lo que sea, pues lo tendréis ahí. Genial, bueno, me alegro un montón que os haya gustado tanto. Gracias a vosotros. Que paséis buen día, hasta luego. Chao.